De verdad, un abrazo, muy buena noche a todos, todas. Qué grato poder estar de nuevo aquí en Santa Rosa de Cabal. Hay días de esos en que uno siente dualidad, ¿no? Tristezas, alegrías al mismo tiempo. Tristezas, pues la que me recibe Fabián, perdió el Pasto 2-1, pero seguimos de segundos en la tabla. Tristezas que les cuente Carlos, que nos conocemos hace 15 años, solo demuestra lo viejos que estamos, ¿no? Pero alegrías también, como esa manifestación contundente hoy en Pereira, Plaza de Bolívar llena, ciudadanía libre, convencida, llegando de varios rincones de Risaralda, a acompañar ese discurso de hoy de Iván Cepeda, que hacía referencia a que se plantea un debate y se responde con mentiras. Alegría, digo, de ver este pueblo de Risaralda con unos datos extraordinarios. Alegría de ver a una mujer joven como Majo, que si está asustada ahí al lado debe ser por Daniel, conmigo no hay problema. Sin duda alguna me parece vital que podamos juntarnos, que quienes aquí estuvieron acompañando en la Plaza Bolívar ese evento saben lo que significa para Pereira y para Risaralda. Y por supuesto alegría de estar, digo, de nuevo acá. Cuando digo de nuevo, es que haber conocido a Carlos desde hace 15 años, pues Santa Rosa es un punto de llegada permanente y constante nuestro. Incluso cuando pasé con mis hijos en diciembre, vine aquí solo a saludar a Carlos, no una actividad política, a saludar a un amigo. Y ahí estuvimos en el parque tomándonos un café. Así es que para mí es muy grato estar acá. Saludo a este equipo, a esta mesa directiva y por supuesto a este equipo de amigos y amigas de Carlos, amigos y amigas del progresismo, amigos y amigas que se acercan a pensar una política distinta. Para mí es muy grato eso. Y decirles que estamos en un momento crucial. Quiero también agradecerle a gente que se ha empezado a sumar, ha empezado a llegar. Miren ustedes que lo que ha ocurrido es contundente el 8 de marzo. Que me digan, Camilo, qué bien le fue al pacto en Nariño. Sí. Nariño siempre ha sido rebelde. Nariño ha sido contundente y rebelde históricamente siempre. Y recuerdo con el maestro Carlos Gaviria que aquí Daniel decía en el año 2006, todo el mapa pintado de uribismo y un departamento allá pintado de amarillo, ganando Carlos Gaviria, el departamento de Nariño. Entonces Nariño siempre rebelde. Pero ¿qué ocurrió el 8 de marzo? Que nos dijeron, Risaralda se pintó progresista. Y entonces allí sí todos volteamos a mirar y decimos, ¿qué? ¿Risaralda? Es un territorio que históricamente no ha sido progresista y que por primera vez la fuerza progresista que hoy reúne es el pacto histórico y resulta ser la primera fuerza política en Senado en Risaralda y la primera fuerza política en la Cámara de Representantes. Solo merece un aplauso gigante para ustedes. Y allí vamos juntando. Y qué bueno que ahora entendamos, con ese reconocimiento que hacemos del pacto, que estamos en un nuevo momento. Sé que a veces es complejo, porque llega el momento en el que entendemos que en la política es como en el fútbol. En el fútbol solo se gana con goles, y en la política se gana con votos. Y entonces llegó el momento de la apertura. Llegó el momento de abrir los brazos, e incluso algunos compañeros, compañeras con quienes contradecimos en lo cotidiano. Y entonces decimos, no, pero es que este no es completamente este lado. Pero ahí está, digo, el entender en qué nos metimos. Y si esto se gana con votos, llegó el momento, digo, de la apertura generosa, democrática, más del pacto histórico para que lleguen otras fuerzas políticas. Y qué bueno estar aquí con liberales progresistas, y qué bueno estar con hombres y mujeres de otros partidos, y qué bueno estar con verdes que están de este lado. Yo tuve la fortuna de renunciar hace 4 años, digo, hay otros amigos que todavía están allí pedaleando, pero lo cierto es que es el momento de la apertura, es el momento de recibir, es el momento de invitar, es el momento de convocar a otros y a otras que no son completamente del proyecto de izquierda, pero que sí podemos coincidir en lo fundamental, hacer un acuerdo sobre lo fundamental, estar de acuerdo en que el país
debe corregir lo que tenga que corregir, pero que debe tener la esencia de nuevo de un gobierno progresista, porque lo que ha quedado claro en Colombia es que un gobierno progresista significa bienestar y buen vivir para la gente y para la ciudadanía, y que no significa un desquite de unos de la sociedad versus otros de la sociedad, no. Lo que significa es darle garantías a la empresa privada, a los gremios, generar riqueza juntos. Está bien, eso está, y es importante hacerlo. Hay que acompañar al sector privado, que tenga las garantías, como siempre las ha tenido. Falso que el progresismo iba a quitarle las garantías. Si a alguien le ha ido bien en estos 4 años, es al sector privado en Colombia, y sobre todo los mega ricos de Colombia, y sobre todo el sector financiero de Colombia. Les ha ido muy, muy bien, y está bien que les vaya bien. Pero Colombia sabe que por primera vez le va bien a la gente humilde de Colombia, que por primera vez le va bien a los trabajadores de este país, que por primera vez le va bien a los soldados de Colombia, que por primera vez le va bien a las madres comunitarias, a los médicos internistas. Y eso es contundente. Entonces, hoy yo siento que vivimos un momento extraordinario. Vivimos un fenómeno social, vivimos un fenómeno político. Hoy quienes han militado en la izquierda siempre veían esa Plaza de Bolívar y decían, ¿de dónde sale tanta gente? Esta gente no la conozco, nunca había estado. Hay un fenómeno social, hay un fenómeno popular. Yo diría que incluso hay una transformación en la cultura política de Colombia, que nos ha costado discusiones familiares, discusiones con los vecinos, discusiones con otros de otros partidos, pero que finalmente hoy hay un poco más de conocimiento y de conciencia política en Colombia, y empezamos a identificar quién juega de qué manera, para qué hace acción política, porque finalmente la política es un pulso. Y aquí nos hablan algunos que perversa es la polarización. Hay momentos de la historia que los países y los pueblos tienen que vivir esto, y tienen que superarlo en algún momento, pero tendrá que tener claridades el pueblo colombiano de a qué juega cada uno de los distintos sectores políticos. ¿A qué le apuestan los sectores políticos del pasado? Si no es a lo que ya ha sido costumbre en sus gobiernos y en sus gobernanzas del pasado, que es el privilegio para unos pocos, que es el tomar el poder político solo para beneficio de unos. Y entonces hay otro contraste de la política, es quienes hacen política para beneficio de las mayorías del país. Y esto parece un poco inaudito, porque antes la actividad política se convertía en un oficio, en un vicio, en un negocio, y no tenía lugar una política con amplitud, con generosidad. Y entonces lo que está es ese contraste de lo que significa la política del pasado y la política del progresismo, que es la política del futuro. Y en concreto yo diría que esto se traduce en el contraste de más coherencia, menos codicia. Y ahí está el juego. Es decir, cuando entendemos que este es un proyecto, cuando entendemos que aquí es más importante ese proyecto para las mayorías de Colombia que los egoísmos y personalismos, pues podemos dar un paso, como lo hicimos nosotros, no de renunciar a una candidatura, no dar un paso al costado. Camilo es que dio un paso al costado, se retiró de la candidatura presidencial. No, nosotros dimos un paso al frente para acompañar a Iván Cepeda y acompañar el progresismo en Colombia y no dividir el progresismo en el país, porque está en juego el proyecto político para cambiar la vida de la gente. Y ahí están los contrastes. Hay otros que se decidieron de manera egoísta e individual, y ahí está el costo político, porque la gente no es boba, la gente sabe identificar. Y por supuesto nosotros tenemos un compromiso superior, tenemos un compromiso con el país. Nuestra vida política, como lo decía ya Carlos Montes, yo en realidad soy comeaños, ya tengo todos los años encima. Pasamos por un Senado de la República, pero cumpliéndole a la gente y a la ciudadanía. Fui gobernador del departamento de Nariño, de ese departamento irreverente, haciendo irreverencias un poco personales también. Nariño, por ejemplo, es antibolivariana, y en un intento de reconciliación que tendrá que tener el sur con la historia de Colombia, le puse a mi hijo el nombre de Simón. Un poco irreverente en el asunto. Así es, un pueblo más agualonguista. Y fui embajador, pero todo nuestro paso y nuestro camino ha sido jugado por la gente y la ciudadanía. Y hemos encontrado en el camino gente extraordinaria de la acción política. Y cuando digo extraordinaria, debería decir más gente esencial en la política.
porque yo quiero que ustedes logren identificar en medio de todo que hay quienes hacen política esencial y hay otros que hacen política circunstancial. Los esenciales ustedes los han visto, en un lado, en un camino, no importa el partido, trabajando por la gente, por la ciudadanía. Y hay otros circunstanciales, que pueden estar con Santos, con Duque, con Uribe, con Petro. Aquí ya dicen malas palabras. Pero lo cierto es que la gente empieza a identificar que hay gente esencial en la política y gente circunstancial de la política. Y entonces yo vengo cada vez a Santa Rosa a reconocer y a valorar a un amigo de ustedes, y que es un amigo nuestro, y que yo puedo darles fe de lo siguiente. Yo me he recorrido este país, me han dado Colombia, he estado en todos los territorios de este país, no ha habido departamento en el que no caminemos y no estemos, y que conozco distintos liderazgos. Pero cuando les hablo de gente esencial en la política, ustedes tienen un ejemplo, y estoy seguro que va a ser un gran representante de esta tierra de Santa Rosa y de Risaralda, y un gran aporte al país, porque sé que es un hombre de convicción, porque sé que es un hombre que no se mueve por las ambiciones del poder, de la codicia y del dinero, porque es un tipo genuino, porque quiere jugársela por la gente, por el cuidado de la vida y del ambiente. Por eso hoy de nuevo estoy aquí para acompañar a Carlos Montes, porque ese liderazgo vale la pena acompañarse, porque esos liderazgos no son cotidianos, no se los encuentra uno a la vuelta de la esquina. Y esto lo digo porque he recorrido el país, y porque conozco liderazgos jóvenes, y porque tengo amigos y grupos en cada uno de los departamentos de Colombia y vamos a acompañarlos. Pero yo puedo destacar 3 liderazgos que quiero jugármela a fondo, y si algo quisiera incluso es tener inscrita la cédula aquí en Santa Rosa para votar por Carlos Montes a lo que decida lanzarse y acompañarlo con toda decisión y con toda voluntad. Y esta reunión y juntarnos aquí, en este momento de la historia en que tendremos que decidir codicia o coherencia, en el que tenemos que decidir regresamos atrás como cangrejos a la gobernanza paramilitar o vamos pa'lante a un gobierno progresista, tendrá también que consolidar nuevos liderazgos. Y esos nuevos liderazgos tienen responsabilidades inmensas. Por eso hemos conversado con Carlos, él les ha anunciado aquí que pronto dará algunas noticias a sus amigos primero, a sus amigas, para seguir caminando juntos, pero siempre del lado coherente, siempre del lado progresista. Y aquí entonces quiero saludar, por supuesto, liderazgos como el de Daniel, liderazgos que están presentes aquí. Daniela, que tiene la tarea más difícil de todas, además de acompañar a Carlos, soportarlo, ¿no? En todas las locuras, y sé qué significa Daniela para Carlos y por eso lo menciono. Y quiero también agradecer a gente que se ha empezado a sumar a estas causas, particularmente a Juan Felipe, a Juliana. Agradecimiento por acompañarnos en esto que empieza a sentirse desde Risaralda y desde cada rincón de Colombia. Sepan ustedes pues que aquí estamos, aquí venimos de manera permanente y vamos a estar todavía más, porque algo ha quedado claro con nuestro amigo, compañero, próximo presidente de Colombia, Iván Cepeda, es que a mí me pasa una vez que ganemos y me manden para la Patagonia, no 2 veces. Entonces estaremos en nuestro país y estaremos impulsando liderazgos nuevos, liderazgos jóvenes, y pedirles a ustedes que estamos en un momento crucial de Colombia, que no es una elección más, que es definir si le entregamos de nuevo el país a esa lógica de poder, perversa, criminal, codiciosa, o corregimos nuestro camino, le damos oportunidad a un segundo gobierno progresista para nuestro país, en cabeza de un hombre que nos da garantías a todos y todas. Yo sé que a veces hay algunas prevenciones, pero solo ver la dirección de una campaña austera, sin necesidad de entregar los principios, blindada completamente del lado del corazón, progresista, dispuesto al diálogo y a la unidad nacional, pero no a ser negociados de la política, a no cometer los errores que se cometieron hace un tiempo. Pero esa campaña nos deja una claridad. Hay un hombre aquí que nos ha planteado una revolución ética en la política. Hay un hombre aquí que nos ha planteado esa revolución política, que nos ha planteado esa revolución económica y social para Colombia. Esos 3 pilares que son base
del programa de gobierno que ha planteado Iván Cepeda son claves para todos y todas. Que nadie se confunda, el proyecto ya está protegido. El proyecto tiene la certeza de que quien va a liderarlo no se nos va a torcer. No es alguien circunstancial de la política, es esencial de la política. Eso representa Iván Cepeda. Siempre ha estado de este lado, siempre se la ha jugado por este lado, siempre está del lado de la gente y de la ciudadanía, y sobre todo hoy tenemos que advertirlo con el poder de la verdad. Y ante ese poder de la verdad solo surgen las infamias. Lo que acaba de suceder a la luz de todos los colombianos y colombianas debe demostrarle el talante de cada quien. La señora Paloma Valencia en la plenaria del Senado fue capaz de decir que tiene informes de la Defensoría del Pueblo en donde se daría cuenta que grupos irregulares y grupos armados ilegales estarían presionando, coaccionando a la ciudadanía para votar por Iván Cepeda. Y tuvo que salir la Defensora del Pueblo, la señora Iris, Defensora del Pueblo, a desmentir a Paloma Valencia y a decir no hay ningún informe de la Defensoría del Pueblo que diga eso. Y entonces Iván les propone, hagamos un debate de ideas, hagamos un debate de argumentos y de propuestas para el país, no de insultos, no de mentiras. Y como responden es con esto que ha dicho Paloma. Y el otro señor Abelardo sale y dice, es que esas reuniones son muy chistosas. Las del señor Iván Cepeda son a punta de plata, a punta de tamales, a punta de una cantidad de farsas. Y quienes estuvieron hoy allá saben cómo ha estado la Plaza de Bolívar en Pereira. Entonces, ante la sensatez, ante la seriedad, ante la rigurosidad de propuestas y de ideas que tiene nuestro candidato Iván Cepeda, lo único que tienen los demás son infamias, calumnias y mentiras. Y eso debe demostrarle algo a la sociedad colombiana. Y digámoslo de una vez, por supuesto que hay mucho por corregir, pero hay una certeza. Este primer gobierno progresista le ha dejado claro al pueblo colombiano que se puede gobernar para la gente, por la ciudadanía, por el ambiente, por la vida. Que no estamos dispuestos a la codicia, sino que estamos para salvaguardar la vida, para protegerla, para promoverla. Esa es una diferencia esencial. Y esa diferencia no solo se discute en Colombia, se discute en América Latina. Ahí está el ejemplo del señor Milei en Argentina. De lo que significa un gobierno de derecha. De cómo la gente hoy pasa hambre en Argentina. Un país que ha recibido históricamente al resto de la ciudadanía de los países de América Latina. Hoy le está pasando muy duro. ¿Por qué? Porque hay dos visiones. O gobiernas para la gente o gobiernas para la casta. O gobiernas para la ciudadanía o gobiernas para los mismos de siempre. Y entonces este gobierno de Petro, con todas sus complejidades, pero con un liderazgo contundente, incluso retando con astucia política al poder tradicional, porque si algo se jugó este gobierno fue el intento de desatar el nudo que tenemos en la historia de Colombia de la desigualdad. Nos dejaron el tercer país más desigual del planeta. Solo nos ganan Sudáfrica y Namibia. Nos dejaron 21 millones de personas en la pobreza, 7 millones de personas en la miseria. Y los programas sociales del gobierno de Petro iban encaminados a eso, a desatar ese nudo de la desigualdad. No es viable un país con estos niveles de desigualdad. Y entonces por eso el salario digno para los colombianos y colombianas. Por eso la inclusión de muchos sectores que estaban por fuera, como las madres comunitarias que empiezan a ser parte del ICBF. Es decir, resolver el tema social es resolver un tema de la viabilidad como país. No es resolver un tema de subsidio para unos señores y señoras. Esto de los bonos de 3 millones, de estos bonos a 3 millones de adultos mayores en Colombia, que no existían antes. Por supuesto estamos hablando de una palabra que es dignidad. Estamos hablando de un ejercicio político que es reivindicar lo que significa la esencia de los pueblos. Y allí entonces hay una contradicción y Colombia tendrá que resolverla. Por eso quiero invitarlos a dos cosas. Primero, una tarea que tenemos muy pronto, en 5 semanas. Nos jugamos el todo por el todo. Colombia hace un giro en U y se devuelve y se regresa, o Colombia asume el camino de un nuevo gobierno progresista, y ese es el primer paso, y quiero invitarlos a que nos acompañen a ganar con Iván Cepeda, presidente, en primera vuelta el 31 de mayo. Es posible hacerlo. Tenemos encuestas internas que nos dicen que es viable hacerlo, que es posible hacerlo. Mañana habrá otra encuesta interna. La de hace 15 días es muy positiva y hay que seguir fortaleciendo.
Por eso aquí entre nosotros podemos estar convencidos, pero hay que salir a buscar al vecino, al amigo, al familiar, al indeciso, aquel que no sabe qué creer, si creerle a los medios masivos de comunicación o creer algunas realidades que están palpables a la luz de todos y de todas. Hay que salir a convencerlos. Los necesitamos de este lado, de un lado que hemos dicho es el lado correcto de la historia. Y la segunda invitación es a prepararnos para lo que viene, que lo que sigue son elecciones regionales, elecciones locales, para escoger gobernador, alcaldes, concejales, diputados. Y allí hay que promover liderazgos coherentes. Y nosotros siempre estaremos promoviendo eso que nosotros llamamos liderazgos que son esenciales en la acción política. Y por eso volveré a Santa Rosa y volveré a Risaralda para esas elecciones. No me voy del país, no me voy a dejar mandar de nuevo a la Patagonia. Estaremos acá impulsando liderazgos nuevos, como a quienes aquí vemos presentes. De verdad que bueno escuchar a una mujer joven como Majo, y qué bueno poder estar y poder volver para que juntos hagamos posible que un hombre esencial de la política, que se la juega por encima de los cálculos menores, y que le valoro algo que me parece clave y que ustedes deben aprender a valorar. Qué difícil es que alguien dé un paso de riesgo sacrificando la comodidad. Bien puede quedarse Carlos Montes quietico allí donde está, pero él ha preferido dar un paso atrevido, y yo estoy dispuesto a acompañarlo, porque significa que está dispuesto a abandonar las comodidades para jugársela por la coherencia y por una política decente en Santa Rosa de Cabal de Risaralda. Así es que, compañeros y compañeras, mi gratitud inmensa, además de acompañar quienes pudieron allá, hoy venir acá, agradecerle ese cariño a la gente y a la ciudadanía de Risaralda. Lo sentimos, sabemos que está cambiando la política y que Risaralda fue uno de los departamentos, les decía, que más sorpresas nos dio, que para nadie, ni siquiera en encuestas, estaba que el pacto histórico podía ser la primera fuerza. Y ahí está la fuerza del pueblo y la decisión del pueblo. Y esta decisión, les digo, pasa aquí en Risaralda y pasa en todo el país. Vengo acompañando a Cepeda desde el 6 de febrero en cada territorio de Colombia. Mañana estaremos en Ibagué, pasado mañana estaremos en La Dorada, Caldas, y así lo acompañaremos para ganar el respaldo ciudadano y el respaldo popular, para que juntos ganemos en primera vuelta. Abrazo, gratitud inmensa, Santa Rosa de Cabal, que vamos construyendo una política decente, una política que vale la pena, y gratitud inmensa, Carlos. ¡Viva Santa Rosa! ¡Viva! ¡Viva Risaralda! ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva! Gracias, Carlos. Gracias, amigos y amigas.